Bienvenido de nuevo a este estudio de la sana doctrina, el cual forma parte de la biblioteca Cristianismo Primitivo. Libro Doctrina de la Biblia. Exposición de doctrinas cristianas. Continuando con la narrativa del bloque número 5, la doctrina de la Iglesia. A continuación, el capítulo 41 y 42, el ósculo santo y la unción con aceite. En la descripción del video estaré colocando el enlace para que, si lo prefieren, puedan seguir ustedes con la lectura. Capítulo 41. El ósculo santo. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Es un símbolo de amor. El beso se conoce en todo el mundo como muestra de amor y afecto, pero el ósculo, beso santo, no es algo romántico, ni debe ser llamado a la carne. Más bien, es un símbolo de la unidad, pureza, amor y sinceridad que existe en la hermandad cristiana. Es algo que nace de un corazón lleno del amor de Dios hacia los hermanos. Se debe guardar en santidad. Esta ordenanza no es para practicarla con todo el mundo. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Este beso muestra la relación sagrada que tenemos como hermanos en Cristo. Para guardar la santidad y pureza de este mandamiento, se debe practicar los hermanos con los hermanos y las hermanas con las hermanas. Según Hipólito, un líder en la iglesia en Roma, la iglesia de aquel entonces así lo practicaba. En cuanto al ósculo santo, él mandó: solo los creyentes deben saludarse los unos a los otros, pero los hermanos con los hermanos y las mujeres con las mujeres. Un hombre no debe saludar a una mujer. Es un mandamiento. La Biblia menciona este mandamiento 5 veces. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Romanos capítulo 16, versículo 16. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 20. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Segunda de Corintios capítulo 13, versículo 12. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 26. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 14. Existen muchos que ponen excusas como: no es saludable, no conviene, da un espectáculo, el otro puede ser un hipócrita, no está de moda, no es un mandamiento importante. El apretón de manos ha tomado el lugar del ósculo santo. Sin embargo, teniendo en cuenta las escrituras ya mencionadas, ¿acaso uno puede justificarse usando cualquiera de estas excusas? Por supuesto que no. ¿Acaso no es cierto que cuando existe un amor ferviente y un espíritu de fraternidad,
¿desaparecen todas estas excusas? ¡Claro que sí! La Iglesia bíblica requiere que todos los hermanos obedezcan esta ordenanza. Es necesario practicarlo. El mandamiento, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, no es una mera sugerencia para cualquiera que quiera practicarlo, sino una exhortación al pueblo cristiano para que lo obedezca. No puede haber ósculo santo ni ósculo de amor donde los que practican este saludo no andan en la justicia y la verdadera santidad, y donde los que se congregan no se aman unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22. Debido a que estas cosas no abundan en el corazón de tantos que profesan el nombre de Cristo, entonces es lógico que desechen este mandamiento del Evangelio. Al ver eso, y al estudiar esta práctica a la luz de lo que simboliza, recordamos la importancia de guardar viva esta enseñanza en nuestro corazón y en nuestra vida. Los verdaderos cristianos se aman unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Es por eso que les conviene saludarse los unos a los otros con el ósculo santo. Capítulo 42. La unción con aceite. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Santiago capítulo 5 versículos 14 y 15. La práctica judía. Desde la antigüedad, la unción con aceite fue una costumbre practicada por el pueblo de Dios. Por ejemplo, a Ruth se le mandó que se ungiera antes de encontrarse con el que más tarde sería su marido. Ruth capítulo 3, versículo 3. Los judíos ungían el cuerpo con el propósito de refrescarse. Segunda de Crónicas capítulo 28, versículo 15. El salmista nos escribe: seré ungido con aceite fresco. Salmos 92, versículo 10. Una de las instrucciones de Cristo a sus discípulos fue: cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Mateo capítulo 6, versículo 17. Los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Marcos capítulo 6, versículo 13. De esta manera podemos ver que la unción con aceite se practicó desde tiempos muy antiguos y para diversos propósitos. La unción con el propósito de sanar. Número 1. Una práctica sagrada. Pregunta: ¿se usa el aceite por sus cualidades de sanidad o acaso hay un significado más profundo? Si Santiago hubiera querido hablar solamente del poder sanador del aceite, entonces él nos hubiera enseñado qué clase de aceite y de qué manera aplicarlo para que fuera más eficaz, o nos hubiera instruido que llamemos a un médico en lugar de llamar a los ancianos de la iglesia. Además, Santiago nos dice: la oración de fe, no el aceite, salvará al enfermo. Esto deja muy claro el hecho de que él no se refería al poder sanador del aceite, sino más bien al gran poder sanador de Dios. Sin embargo, debido a las cualidades sanadoras del aceite, nosotros podemos verlo como un símbolo de lo que Dios puede hacer
por nuestro cuerpo y alma. El aceite en la unción se utiliza de forma simbólica, así como se utilizan el agua en el bautismo y el pan y la copa en la Santa Cena del Señor. Número 2. El propósito de la unción. El propósito de la unción se ve claramente en Santiago capítulo 5, versículo 15. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Esta promesa debe de ser algo real en la vida del cristiano. Es por eso que nosotros debemos analizarla cuidadosamente, creerla y aceptarla. Pregunta: ¿por qué entonces no son sanados todos los que son ungidos con aceite? Esto pudiera ser por varias razones. Tal vez no sea la voluntad de Dios que el enfermo se sane. Además, pudiera ser por causa de una falta de fe por parte del enfermo, o de los ancianos, o de ambos. La exhortación divina es que el enfermo llame a los ancianos de la iglesia. Cuando llegan los ancianos y hablan del asunto con el enfermo que los ha llamado, es entonces que se puede determinar lo que sea apropiado hacer. Si leemos cuidadosamente Santiago capítulo 5, versículos 14 y 15, quedaremos impresionados con los siguientes puntos. A veces, no es apropiado ungir con aceite. Ciertamente, no es apropiado hacer esto donde no hay fe. Es indispensable que haya una fe viva por parte del enfermo y de los ancianos. Dios no contesta una oración en incredulidad. Otras veces, no es la voluntad de Dios que el enfermo se sane, o por lo menos que él mismo sane inmediatamente. Por eso, siempre debemos orar que se haga la voluntad de Dios. Cuando uno ora acerca de la unción, es necesario que ore con los ojos fijos en la promesa: el Señor lo levantará, ya sea ahora o más tarde, sea el cuerpo, el alma o el espíritu, será de la manera que Él quiere. La unción no debe ser administrada con el objetivo de lavar el alma. Algunos piden la unción porque desean guardar este mandamiento antes de morir. Pero la Biblia en ninguna parte habla de tal uso de la unción. Al contrario, Santiago destaca el poder sanador de Dios en esta ordenanza. Es la sangre de Cristo la que lava el alma en preparación para la muerte, y no la unción con aceite. La unción no es para los niños. La misma es para los que pueden llamar a los ancianos de la iglesia. La Biblia no enseña la unción con aceite para los niños de la misma manera que no enseña el bautismo para los niños. La unción no es para los incrédulos. Si a causa de una enfermedad un incrédulo desea llamar a los ancianos de la iglesia, entonces es necesario que lo instruyan primero para que deje sus pecados y reciba a Jesús como su Salvador. Después, se le puede administrar el bautismo y la unción con aceite. La enfermedad no es simple el resultado de los pecados de los enfermos. La enfermedad no es siempre el resultado de los pecados de los enfermos. La frase «si hubiere cometido pecados» no confirma este punto, pero en cada unción debe haber una oportunidad para que los que están presentes puedan confesar sus faltas unos a otros antes de ungir al enfermo. Número 3. Hágase tu voluntad. Se debe tomar muy en serio la práctica de la unción. Cuando el enfermo ora según la voluntad del Señor, llama a los ancianos de la iglesia y todos oran en plena fe,
la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Entonces podemos tener la completa confianza de que Dios escucha las oraciones y glorificará su nombre de acuerdo a su voluntad. Sin embargo, no debemos olvidar que Dios no se sujeta a nuestros deseos. Quizá Dios tenga un mejor plan que el nuestro. Si Él nos sana, es para glorificar su nombre, y si no, también lo es. Si Él no desea darnos la sanidad, entonces nos dará la gracia para soportar la enfermedad. Segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Siempre debemos orar como oró Jesús. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Varias personas que pidieron la unción con aceite y no fueron sanadas han testificado que aunque Dios no los sanó físicamente, sí les sanó de sus dudas y desánimos. Hemos llegado al final de la narrativa del capítulo 42, la unción con aceite. El propósito de este trabajo es que la enseñanza de la sana doctrina pueda llegar a aquellos que buscan conocer más sobre la voluntad que el Padre ha dispuesto para que nosotros creamos. Entre más conocemos a Dios, más le amamos, y ese es el propósito. Poner a disposición de aquellos que buscan más la sana doctrina, para que haya un mayor conocimiento de la verdad. Si este bosquejo logró aclarar algunas de tus dudas con respecto a este tema, habremos alcanzado el objetivo. Sería fabuloso que lo pudieras compartir, que lo comentaras con las personas que como tú buscan más del Señor. El Señor te bendice. Hasta la próxima.